Buenas tardes, queridos cibernautas. En este momento les voy a dar a conocer acerca de los postulados de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt es una escuela de teoría crítica neomarxista relacionada a la investigación social y filosofía. El grupo surgió en el Instituto para Investigaciones Sociales de la Universidad de Frankfurt. El término Escuela de Frankfurt se emplea informalmente para designar a los pensadores afiliados al Instituto para Investigaciones Sociales o influenciados por estos. No es el nombre de ninguna institución y los principales representantes de esta escuela no empleaban dicho término para describirse a sí mismos. La escuela consiste en un conjunto de investigadores, filósofos y pensadores. Es ahí donde surgieron las discusiones teóricas y políticas que pretendían una teoría social y política crítica de izquierdas, que por tanto tomaban distancias de la ortodoxia del socialismo realmente existente. El nombre de la Escuela de Frankfurt se hizo popular en la década de 1960, tanto en Alemania como en otros países. La Escuela de Frankfurt también hace referencia a las industrias culturales en la década de 1960 al 2012. También tenemos aquí los filósofos y pensadores a Horkheimer, Adorno, Marquis, Pavlov, Fromm, Benjamin, Habermas y Gadamer. En cuanto a la primera generación, hace hincapié a Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Friedrich Paul, Erich Fromm. También tenemos las personas vinculadas: Alfred Soult, Walter Benjamin, Hans-Georg Gadamer. La segunda generación tenemos a Jürgen Habermas, Karl Otto, Axel Honneth, Franz Leopold, Oskar Nerg, Alfred Smith, Albrecht Wilmer. De Frankfurt ha provocado dos consecuencias. La primera tenemos en unificar bajo el mismo concepto teorías distantes e incluso contradictorias. La segunda hace hincapié en minimizar las diferencias teóricas entre los diferentes autores. Las principales fuentes del pensamiento. Tenemos la teoría de Weber, hace una importante referencia al capitalismo, Estado moderno, la racionalidad científica secular, la cultura y la religión. En cuanto a la teoría de Freud, hace el análisis de las bases psicológicas del autoritarismo y del comportamiento social irracional. También la crítica del positivismo considera expresión del conformismo como filosofía, método científico e ideología política. La teoría marxista crítica de la ideología burguesa, así es la crítica de la alienación del trabajador, materialismo histórico, la historia en vista de una lucha de clases y de explotación del trabajador bajo distintas formas en cada época histórica. Disciplinas fundamentales de la Escuela de Frankfurt. El proyecto original de Horkheimer aparece formulado, entre otras obras, la teoría tradicional, teoría crítica, materialismo, metafísica y moral. Horkheimer no transformó sustancialmente el proyecto originario del Instituto para la Investigación Social, pero sí se puede decir que la orientación predominante sociológica dio lugar a un enfoque más filosófico. Así, una de las ideas centrales seguirá siendo la interdisciplinaridad. Esta idea se concretará en tres disciplinas fundamentales que podrán verse complementadas por otras secundarias. Entre ellas tenemos la sociología, el psicoanálisis y la economía. En primer lugar, la sociología sigue siendo un instrumento indispensable. Esta ciencia es desarrollada desde presupuestos marxistas, la misma que deberá buscar líneas de investigación que muestre precisamente al otro lado de la sociedad. La sociología debe mantener la crítica de la sociedad, no simplemente describir el todo social. De igual manera hace referencia a impulsar su transformación al sacar a la luz lo que los instrumentos ideológicos pretenden esconder. Lo negativo de la sociedad deberá indicar aquello que debe cambiar. En cuanto al psicoanálisis, es un complemento de la sociología, comprensión adecuada del individuo. Critica la función
represiva de la sociedad sobre los impulsos del individuo. Como complemento a esta perspectiva crítica de la sociedad, se hacía también necesario lograr una comprensión adecuada del individuo. Para ello se tomó a Freud como referente y se encargó a Erich Fromm la tarea de armonizar las ideas esenciales del psicoanálisis con los presupuestos marxistas. La economía tiene relación con la psicología y sociología. Se había logrado una visión adecuada del individuo y la sociedad. Sin embargo, era necesario encontrar una forma de enlazar ambas perspectivas, encontrando algún objeto de estudio en el que el individuo y la sociedad interactúan mutuamente. Esta ciencia debería ser la economía, disciplina en la que los frankfurtianos contaban con la colaboración de Friedrich Paul. En la economía, el individuo y la sociedad establecen relaciones entre sí, de modo que es un lugar idóneo para estudiar las relaciones entre ambos. El individuo influye en la sociedad a través de la economía y a la vez la sociedad afecta la vida de los individuos por medio de ello. Etapas de la Escuela de Frankfurt. Tenemos la etapa materialista que va de los años 1930 a 1937, dirigida por Max Horkheimer. La etapa de la teoría crítica en el año de 1937 a 1940 por Adolfo Hitler. En la etapa de la crítica de la razón instrumental en el año de 1940 a 1945. En la etapa materialista, bajo la dirección de Max Horkheimer, realiza una reformulación del marxismo. Se espera una transformación utópica idealista de la sociedad, pero haciendo una reflexión global sobre los procesos que consolidan la sociedad burguesa capitalista, la actividad económica parece organizada y coordinada por la interacción entre compradores y vendedores o productores que se llevan a cabo en los mercados. La etapa de la teoría crítica. El interés de la escuela será entonces el de realizar una interpretación crítica de la sociedad, las revoluciones, las guerras, el nazismo, el fascismo, el totalitarismo. Para ello utilizan principalmente el análisis de la sociología, la psicología y la economía. La etapa crítica de la razón instrumental. A esta etapa se la denomina la crítica de la razón instrumental, la desconfianza respecto a las capacidades del hombre de construir sociedades humanas justas, racionales. Es lógico que luego de las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial, el sentimiento sea de pesimismo y tristeza. Aquí se formuló la teoría crítica para adaptarla a la nueva época, de forma que no puede ser controlada por las estructuras de poder. La Escuela de Frankfurt en la historia tuvo mucha influencia en el relativismo moral, la construcción de la New Left, la revolución sexual, los movimientos feministas, las revoluciones estudiantiles. También se tiene el modo de producción, la estructura social de la sociedad, la organización política de la sociedad, la vida espiritual de la sociedad. En el modo de la producción tenemos el consumismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. En cuanto a la estructura social de la sociedad tenemos las tribus, los pueblos, las naciones y otras clases. En la organización política de la sociedad tenemos Estado y las organizaciones políticas, económicas, ideológicas de distintas clases. En cuanto a la vida espiritual de la sociedad, hace conciencia política, jurídica, moral, estética, filosófica, científica y religiosa. Para finalizar, los frankfurtianos confiaron en el marxismo como la única posibilidad de conjugar el ideal proletario de justicia con el ideal liberario del progreso, reivindicando al individuo frente a la sociedad capitalista que alineaba al ser humano, reduciendo como productor y consumidor. Este artículo será de gran importancia para alimentar tu conocimiento.